Bueno, Raquel, qué gusto tenerte en la liga hoy con nosotros. Es un orgullo y un honor estar contigo hoy acá. Esperemos que nuestros seguidores y nuestra audiencia se empiece a conocer para hacer la presentación que te mereces, para que sepan de ti y pues vamos hablando un poco sobre este interesante tema de la lectura para nuestros múltiples, cómo enamorarlos de la lectura, que a veces se nos olvida y nos cuesta tanto. Ya empezaron a conectarse las personas, voy a hacerte una presentación y si tú crees que debas adicionar algo, pues obviamente, bueno. Amigos de la liga, buenas noches. Como saben, hoy nos acompaña Raquel Cooperman. Ella es especialista en literatura infantil y juvenil. Ha trabajado bastante tiempo en instituciones educativas apoyando la lectura de los niños y el contenido, la información que contiene. Y escribe y ha escrito bastantes artículos en literatura infantil y de niños en revistas especializadas nacionales e internacionales. Y adicionalmente es actualmente la directora de Creciendo Leyendo, empresa que trabaja de la mano con las familias y con los jardines para fomentar la lectura. Perfecto. ¿Algo más que quieras contarnos? Lo dijiste perfecto. Creo que lo que quiero al final es contagiar una pasión. Y estábamos hablando un poquito antes, tú y yo, antes de empezar, que desafortunadamente una de las cosas que no sucede es que nunca nos enseñan a ser papás. Y no nos dicen a veces cómo hacer ciertas cosas y mucho menos cómo apoyar la lectura en casa. Y eso es lo que yo quise, pues mi idea es esa, es mostrarles a los papás que uno puede aprender y que uno puede cambiar rutinas y que uno puede fomentar el hábito de una manera muy agradable. De tal manera que la literatura y los libros y las letras estén presentes de una manera no escuelera, pero sí rica, divertida, para acompañarnos toda la vida. Ok, bueno, yo tengo de pronto algunas preguntas que hacerte antes, mientras esperamos que nos acompañen las personas y que también la idea es que empecemos a interactuar y seguramente ellos también tendrán muchas preguntas que querrán hacernos. Entonces la primera pregunta que yo tengo está enfocada hacia esas mamás que están embarazadas. ¿Debemos iniciar ahí el hábito de la lectura y leerle a los bebés cuando estamos embarazadas? Totalmente. Cuando uno es consciente de que está embarazado o embarazada, ¿sí? Ya hay una historia, ¿sí? Yo ya me imagino una cantidad de cosas, yo ya pienso en nombres, yo ya pienso en mi vida cómo va a cambiar. O sea, ya en ese momento la vida me cambia y ya en ese momento tengo una historia de lo que sueño, de lo que quiero ser, de cómo esa vida me va a cambiar. Y ya en ese momento empiezo a compartir y a hablarle a ese ser que viene en camino de esa historia de una vida juntos, de una vida que es distinta, que no soy yo la misma persona, por más de que haya tenido ya otro hijo, me vuelvo otra persona con otro embarazo, con otra situación, y ya ahí hay una historia. El oído se desarrolla a las 6 semanas de gestación, muy rápido. Y ellos están oyendo todo lo que nosotros hacemos, sentimos y decimos. Cuando uno logra aprovechar las palabras y los sonidos y las letras en ese momento, hablo de letras en literatura, esos niños cuando nacen, uno se asombra, pero ellos reconocen voces y reconocen cosas que uno les cantaba y reconocen a veces hasta libros. Hay historias muy bonitas, hasta ficcionales, ¿no? De niños que se enamoran de libros porque fue el libro que su mamá le leyó cuando estaba mamá embarazada con eso, ¿sí? Es totalmente cierto, uno debe empezar a leer desde el primer momento, tanto libros como leer la vida, ¿no? Ok, qué chévere. Respecto a, ya cuando empezamos como el hábito y estamos empezando a leerle a nuestros niños, ya nacieron. ¿Es conveniente que papá y mamá interactúen en esa lectura o mejor nos enfocamos de pronto a que lea el papá porque de alguna manera y puntualmente desde nuestro punto de vista siento que las niñas, bueno, la dinámica que hacemos con papá es diferente, mucho más divertida? ¿Cómo manejar esa interacción entre papá y mamá? Todos tenemos voces y todos tenemos distintas maneras de contar.
Y el mismo libro contado por distintas personas se vuelve completamente otra experiencia. Entonces, mamá puede contar una historia, el mismo libro, papá puede contar el mismo libro, pero es otra experiencia, y de repente un abuelito o un hermano puede contar el mismo libro y es otra cosa totalmente distinta. A mí nunca se me va a olvidar trabajando en bibliotecas cuando los chicos se acercaban a prestar libros para llevar a casa. Muchas veces los niños llevaban libros que no correspondían a su nivel, que eran mucho más bajos. Y yo siempre les decía, pero ¿tú por qué te vas a llevar esto si esto no es que esto es para leérselo a mis hermanitos? Cuando la lectura en casa tiene un valor, todos estamos involucrados, ¿sí? Papá lee porque lee de una manera especial, mamá lee de otra manera, y los hermanos y las otras personas presentes también. Y los niños van reconociendo esos matices distintos, ¿no? Mamá siempre lee de esta manera, yo quiero que mamá me lea este libro, ¿sí? Pero papá puede hacer magia. Y definitivamente el juego de voces que hacen los hombres, no hay nada que hacer, o sea, esa posibilidad de impostar voces y de volver Imitar sonidos. Eso, por más de que intentemos, hasta los niños nos dicen, así no lo hace papá, o sea, eso es clarísimo, ¿sí? Pero todos deben estar involucrados. Y tú hablas de mamá y de papá, y yo también creo que también tenemos que involucrar a los otros, ¿sí? O sea, a los hermanos, a los abuelos, a los tíos. También es muy lindo, por ejemplo, cuando uno ve a los niños leerle las mascotas. Yo he visto mucho que los niños sientan a la mascota, al perro o al gato lo sientan y le leen a la mascota o al gato porque es parte también de la familia, o sea, es un concepto súper completo, íntegro en toda la casa. Ok, y bueno, de pronto esta pregunta la debería haber hecho primero, y es, nace nuestro bebé. ¿En qué momento debemos empezar a leerlo? ¿Cuando tiene un mes, cuando tiene 6 meses? ¿En qué momento debemos empezar a leerlos? Hablamos un poquito de lo que significa leer en esas primeras edades. Leer no significa un libro. Leer significa leer sonidos y leer palabras. Leer en esos momentos es más cantar y contar que el soporte como tal del libro. En ese momento lo que los niños necesitan son una cantidad de canciones, de arrullos, de cantos, de juegos de palabras, todo ese tipo de cosas que están muy guardadas en nuestra memoria, ¿sí? Que tenemos que recuperar, ¿sí? Hay una frase muy linda, a mí me gusta hablar de la palabra recordar. Cuando nos convertimos en papás, tenemos que recordar lo que a nosotros nos contaban. Y recordar, viene la palabra latín, pasar, cordar, por corazón. Volver a pasar por nuestro corazón lo que a nosotros nos dejaron. Entonces, es volver a cantar, volver a contar, ¿sí? Volver a los arrullos, eso es literatura, ¿sí? Este dedito encontró un huevito, este dedito lo cocinó, no, pero antes de cocinarlo hay que hacer una cantidad de cosas, ¿no? Este dedito lo puso en agua, este dedito le echó la sal, este dedito lo partió y este pícaro gordo se lo comió. Ese tipo de cosas, eso arranca desde el primer momento de la vida, cuando uno incluso está cambiando un pañal o cuando uno incluso está alimentando, que uno puede arrullar, uno puede contar, uno puede jugar, ¿no? Igual eso lo hacemos inconscientemente, todo el tiempo estamos... Y estamos ahí hablando de libros y hablando de leer, y no nos damos cuenta de eso, es eso, ¿no? Okay. Bueno, digamos, ¿qué hacer en el momento en que estamos leyendo con nuestros hijos, pero de cierta manera de pronto, no sé si es el tono de voz o la disposición, hace que ellos de pronto se distraigan fácilmente? ¿Cómo hacer para que otra vez como que entren y pongan atención a lo que estamos leyendo? Lo primero es no generar en el momento de lectura un momento que ellos entiendan como obligatorio. Entonces, cuando nosotros nos sentamos a leer,
y los niños son muy chiquitos, los niños van y vienen. Ellos no se quedan quietos encima de uno. Ellos empiezan a mover por todas partes, a revolotear. Y uno piensa que por el hecho de que se están moviendo, pues no le están poniendo una atención. Pero la realidad es que los niños oyen hasta con la cola. Sí, sí. Y ellos pueden estar allá lejos en la puerta y ellos están oyendo exactamente lo que uno está diciendo. Y eso es lo que uno tiene que hacer, porque la lectura tiene que ser eso, tiene que ser esa libertad. Cuando yo al contrario lo que hago es aquí, pues estoy haciendo esto es una cartera, es un obligatorio, no. Entonces, dejémoslos ir y venir, dejemos que ellos jueguen y que a veces sí nos quiten el libro de las manos o nos digan así no es y se inventen otro pedazo, ¿sí? O canten con uno, ¿sí? O ellos quieran hacer los juegos de mano, o a veces simplemente no quieren hacer nada sino estar mirando otra cosa, pero siempre nos están oyendo. Y eso lo sabemos todos, ¿no? Ellos tienen... Ellos saben, parece que ellos te oyen todos. Parabólicas, sabemos que uno está en otro lado y ellos de verdad entienden todo lo que total. Ok, bueno, ¿y cómo hacer para que a mi hijo le guste la lectura? Lo primero, la esencia de todo es que la lectura tiene que ser una esencia de una casa. ¿Sí? Yo no puedo pretender que mis hijos sean lectores si yo no modelo un buen lector. Si a mí no me gusta leer como adulto, como papá, como mamá, si los libros en mi casa no están presentes, yo no le puedo legar nada, ¿sí? Y muchos papás me dicen, uy, sí, pero es que yo no tengo tiempo para leer. ¿A qué hora leo? Esto es muy complicado, esto es difícil, ¿sí? Pero una de las cosas que sucede es que tenemos que entender que ser lectores no nos convierte en lectores de clásicos. Es decir, no, el hecho de que yo sea lector no quiere decir que yo me tenga que leer 100 años de soledad, o que yo me tenga que leer Dostoyevsky, Tolstói. No, yo soy lector de lo que soy. Puedo ser un lector de revistas, y puedo ser un lector de novelas, y puedo ser un lector del manual técnico que me toca traer a la casa, pero que mi hijo me vea leer eso con devoción y compasión. Ahí estoy mostrando que la lectura es importante en mi vida, ¿sí? Y ahí estoy modelando lectura. Eso es lo que hay que hacer en ese momento. Okay. Bueno, yo tengo de pronto una pregunta, ya una última pregunta para que empecemos a mirar cuáles son las preguntas que tiene nuestra audiencia, y es, generalmente a los niños, no solamente a los familiares, sino uno empieza a comprar libros y de pronto los empieza uno a guardar y de repente ellos los empiezan a sacar, pero ellos no los cuidan. ¿Cómo manejar ese tema de cuídalo o no lo cuidas? Bueno, porque a nosotros nos pasa que si dejamos un libro por ahí, ellas lo ven, lo ojean, pero obviamente lo dañan. Hay un dicho muy bonito y dice que en las antiguas civilizaciones o culturas se medía la cultura de acuerdo a la cantidad de polvo que había encima de nosotros. Es decir, yo puedo tener un libro ahí puesto, intocable, hermoso, intocable, que se me cierra, que me llena de polvo y se me llena de ácaros. Eso no me convierte en un lector. Sí, claro. Y desafortunadamente los libros hay que tocarlos, los libros hay que meterlos a la boca, los libros hay que sentirlos. Yo tengo que decir, yo me quiero ir con esto a dormir. Cuando uno logra eso, y cuando uno logra que los niños realmente quieran ese objeto que se llama libro, ahí tienen unos lectores, hijos lectores. Inevitablemente se llaman. Sí, inevitablemente a los libros les pasan cosas. Y uno quisiera que no, pues porque pues es que los libros son libros y uno quisiera que no. Pero en la medida en que uno le enseña a los niños a pasar las hojas de una manera especial, Suavecito, con cariño, con amor. Claro, y vamos a llevar el libro al doctor, y lo vamos a arreglar entre los dos, ¿sí? Y vamos a ponerle un poquito de cinta, ¿sí? Y los libros más amados son los libros mordidos y llenos de cinta. Eso sí. ¿Sí? Pero yo sí creo que tenemos que entender que el libro no es un objeto decorativo, sino es un objeto que habla. Sí, total. Listo, bueno. Creo que por mi parte en este momento ya tengo como las preguntas que muy claras y quisiera empezar a leer las preguntas de nuestra audiencia. Entonces vamos a subir. Vamos a empezar con
con los seguidores que tenemos en Facebook. A ver. No, vamos acá. Lauris Gran Are. ¿Quién? Lauris Gran Are. Ah, ok. Lauris Gran Are, ¿sí? Dice, ¿qué literatura es recomendable para los 3 años? Pues los cuentos de los hermanos Grimm me parecen llenos de maldad para esa edad. Tienes razón, sí. Y una de las cosas que pasa es que nosotros cuando leemos cuentos de esos, además como padres o como adultos lectores, dramatizamos los pedazos que no deberíamos dramatizar. Y entonces llegó el lobo y se comió. Precisamente lo que uno debería hacer es en esos momentos, pues no darle, digamos, la trascendencia a esas partes miedosas. Bueno. Pero sí hay libros especiales para esas edades, de 3 años. Libros sencillos, libros que no necesitan una cantidad de texto en esa imagen, sino cosas más cortas. Precisamente, por ejemplo, cosas como Inés del Revés, ¿sí? Que son historias que tienen que ver con ellos, son historias simples, son historias cortas. Inés del Revés está escrito por Anita Yeram, es un libro divino, es un buen ejemplo de un libro para 3 años, porque resulta que cuando Inés se levantó aquella mañana, ella se sentía al revés y se puso la gorra con la visera para atrás, el zapato izquierdo en el pie derecho y el zapato derecho en el pie izquierdo. Y su mamá la llamó y le dijo, ¿ya estás despierta, Inés? No, le contestó Inés del Revés. Para desayunar había tostadas con mermelada. ¿Qué quieres tomar, Inés? Preguntó su mamá. Espagueti con tomate, por favor, contestó Inés del Revés. Y este libro es ese juego de a veces lo que los niños quieren precisamente jugar y molestar y compartir, ¿sí? La vida diaria, ¿sí? Textos cortos, imágenes simples, sencillas, 1 o 2 protagonistas, ¿sí? No necesitamos, digamos, muchas páginas, necesitamos una historia corta que les llegue, que los haga reír, que los haga sonreír, ¿sí? Eso es lo que queremos. Que los haga poner atención. Sí, que les guste, que por eso digo que los haga reír. Luisa Fernanda de Cardona. A ver. Luisa Fernanda de Cardona. Hola, tengo mellizos de 18 meses y la verdad no los he introducido mucho en la lectura. ¿Cómo me aconsejan que inicie esta actividad en ellos? Gracias. Es una súper pregunta. Estás a tiempo perfecto. Lo primero es que sugiero que empieces con canciones, no con el libro. Y que entiendas que los periodos de atención son cortos. Entonces, no pretendas, por ejemplo, que se te sienten y que tú les puedas leer todo un libro a la vez, porque eso no va a pasar. Eso es utópico, eso no funciona. Pero sí puedes empezar jugando con muchas cosas que tienen que ver, por ejemplo, con los 5 deditos. Esa es una historia, ¿sí? La araña chiquitica subió por el balcón, vino la lluvia y al suelo la tiró. ¿Y qué pasó? ¿Y ahora qué más puede pasar? ¿Sí? Entonces, casi que aprenderse esas historias muy cortiquiticas, que además uno no necesita estar en casa para contarlas, ¿no? Que uno puede utilizar, vamos caminando en la calle y vamos a simplemente cantar una canción, ¿sí? Ese tipo de cosas que simplemente los van como mostrando que las canciones, las letras, las palabras, nos cuentan una historia, como un inicio, algo que pasa y algo que termina. Con cosas muy corticas, con cosas muy sencillas, y en la medida que vas andando, llegas a los libros. Siempre arrancar por las palabras, por los sonidos, por las canciones, para llegar después a los libros. Bueno, vamos a mirar acá los seguidores de Instagram. Dice Silvi CC, mis niños tienen la atención de un pescado. ¿Cómo hago para que empiecen a estar más concentrados? Pues es súper normal.
es súper normal. La atención de los niños es algo que se desarrolla y que se desarrolla en la medida en que encuentran cosas que les gustan. No tenemos, me voy a volver aquí a Inés del revés. Yo no tengo que leer el libro. Lo invento, le muestro los ¿Puedo? personajes. Puedo quedarme aquí, en esta sola página, el primer día. Oye, ¿cómo está vestida mamá? Mira, mamá tiene botas y mamá tiene una gabardina y mamá tiene una sombrilla. ¿Por qué será que mamá tiene estas cosas? ¿Será que van a salir? ¿Será que van a ir a alguna parte? Y esta niña que quiere ir para el otro lado, ¿cómo será que se llama? Eso fue el libro del primer día. Y al segundo día volvemos a retomar y contamos un poquitico más. Y vamos aumentando y vamos llegando a quizás a un día que nos sorprenda. Que se termine el libro y pide otro. Y pide otro, o que pidan que lo repitan, ¿sí? Pero no es que yo tenga que realmente empezar aquí para llegar hasta la última página. Ellos lo van pidiendo, ellos los van llegando. Y también se sorprende uno de que unos llegan antes que otros. ¿Sí? Entonces, a lo mejor por uno de mis hijos sí lo leo todos y los otros se fueron, pero por eso ya lo logra todo y es válido, ¿no? Bueno, sigamos por acá, que veo otra pregunta. Julie Gomki dice, hola, tengo gemelas de casi 6 años, están empezando a leer y compramos un cuento que ellas mismas están leyendo. Pero, ¿qué tipo de literatura se aconseja para esta edad? 6 años. 6 años. Bueno. Lo primero, cuando los hijos empiezan a leer por sí mismos, los padres cometemos un grave error. Y es que él ya puede y ya no necesita. Y yo lo digo. Y es en ese momento, cuando los niños están aprendiendo a leer, cuando más nos necesitan a nosotros. ¿Por qué? Porque ellos están aprendiendo a entender ese código. Pero a los niños que han sido leídos, que han tenido un proceso lector antes, ese código es muy pasivo con respecto al interés de lo que ellos quieren. Entonces, ellos pueden leer solos esto, pero ellos quieren y pueden leer esto. Y si yo no los acompaño en ese momento a leer, básicamente lo que sucede es que se van a frustrar. Porque eso tan grande y tan maravilloso que quieren leer, no lo pueden leer solos. Entonces, necesitan que los sigamos acompañando. ¿Qué es lo ideal a esos 6 años? Libros que ya empiezan a tener mayor cantidad de letras que imágenes en esos libros. Incluso hay libros que vienen por pequeños capítulos, ¿sí? Por ejemplo, está toda la serie de Osito, ¿sí? De Ilse Honnold Minarik, ¿sí? Esos libros tienen varios cuenticos, varios capítulos dentro del mismo libro. Está todo lo de Arnold Lobel, ¿sí? Arnold Lobel también tiene libros en los cuales pueden haber 3 o 4 capítulos, ¿sí? Hay una serie que me encanta, me fascina ahorita y para esa edad cuando están empezando a leer es maravillosa y es toda la serie de Mo Williams, ¿sí? Lo de Cerdita y Elefante también funciona súper. Y esas series les dan una posibilidad de leer a ellos en historias que les llaman la atención a ellos. Pero mi gran consejo es, no porque ellos ya saben leer, Dejarlos solos. Sí. Ok, vamos a mirar. Otra pregunta tenemos por acá. Bueno, Nuri Montalegre hace un comentario que dice que cierto es que un niño no se le debe leer el cuento antes de ir a dormir, sino en el transcurso del día. Es una pregunta divina y también tiene que ver un poquito con el tipo de libro y quién se lo lee. Hay muchas familias que leen en la noche. Es un momento válido. Pero no todos los libros son para leer de noche. Hay libros maravillosos que sirven para leer de noche porque calman y apaciguan. Hay libros que lo que hacen es despiertan la posibilidad de hablar y de a lo mejor de soñar, de jugar, ¿sí? Libros que permiten a los niños reírse.
Y yo no le puedo pedir a mi hijo, claro, y que se apague con un switch después de un libro maravilloso que yo le di, porque no funciona. O sea, hay libros que lo que hacen es disparar emociones. Pero por otro lado, también tengo que tener en cuenta de que hay papás que no importa el libro que cojan, en la noche, el libro más somnoliento del mundo lo activa. Los activa. Entonces, por eso digo, depende del libro y depende del lector. ¿Qué sí sugiero? Que busquemos otras opciones. Es decir, no solamente tengo que leer de noche. O cantarlo. Puedo cantar, pero puedo utilizar otros muchos momentos en el día para leer. Voy a poner un ejemplo. Mientras estábamos preparando la comida, mientras nos estamos bañando, mientras nos estamos arreglando para esperar el bus o para llegar a algún lado, en algún consultorio, en alguna cita, en algún lugar donde vamos y tenemos un tiempo de espera, el libro es lo mejor que puede pasar. Cuando nos acostumbramos a coger el libro únicamente de noche, es muy difícil que esos chicos después en 8º y 9º grado Cuando tengan que estudiar, se queden dormidos en pleno. funden, porque el libro igual sinónimo chufa o somnífero. Entonces, yo sí recomiendo buscar otros momentos y otras opciones para que realmente la lectura se goce, ¿sí? Y no se convierta en sinónimo de no dormir. Sí, claro. Uh-huh. Bueno, acá con respecto a la mamá que había preguntado de sus niñas de 6 años, te pide que por favor te dejes después los nombres de los libros para que Claro que los sí. pueda tener en Sí, cuenta. total. Mari Princesa 1 te pregunta qué libros le sugieres para sus niñas de 3 años. Nombres. Títulos para libros 3 años. Tengo algunos aquí que podría ser súper chévere. El señor José Tomillo. Maravilloso, tiene un poco de rima. El más feroz, Dipacho. Incluso me podría ir Anthony Brown. Todo lo que tengamos de Anthony Brown, Zoológico, Cambios, todos los de Willy, bueno, toda esa cantidad de libros de Anthony Brown. ¿Qué más? No se afanen si el libro es de cartoné, ¿sí? Hay libros de cartoné. Cartoné se refiere a que el libro es durito, ¿sí? El libro durito, tipo este tipo de libro que es de cartoné, es ideal porque permite aprender a pasar las páginas. Uh-huh. Pero hay libros de cartoné que son historias un poquitico más grandes, ¿sí? Estaba una vez en casa, érase una vez en el bosque, ¿sí? Ese tipo de libros, por ejemplo, de Jutta Bauer, de Henrik Wilson, son ideales, ¿sí? Porque los chiquitos aprenden a pasar las hojas solos. Y no porque sean de cartoné quiere decir que son para bebés. Son válidos en esas edades más grandes, porque la historia puede ser un poquito más compleja. Claudia Rueda, por ejemplo, estoy hablando de autores, Ibar Dacol, ¿sí? Hay autores que uno puede buscar para esas edades que funcionan súper bien. Bueno, vamos a mirar qué otra. Ay, me fui. Bueno, aquí preguntaron algo similar y es Sandra Celis dice que el libro podría leerles a mis mellizos de 2 años y medio. Los mismos. Sí, los mismos. Sí. Pero igual sigue cantando, Sandra, todo lo que quieras cantar, o sea... ¿Y qué pasa si la mamá no se siente la más entonada y la más, me pasa a mí, para cantar, para el canto? Entonces... Voy a confesarte algo. Mi marido dice que yo tengo voz de gato. Y que cuando yo canto, los gatos en la esquina me oyen. Y yo creo que uno no está en la voz. O sea, esto no es una competencia. Esa es la actitud y las ganas. Claro, y realmente, pues si tú lo miras y lo piensas bien, pues tus hijos no es que hayan oído cantar a tanta gente así tan maravillosa, ¿no? Y tu voz te va a parecer maravillosa.
Sí, cuando hay un adulto, ahí uno le da mucha pena y uno no canta, pero enfrente de los hijos yo creo que uno lo último que puede tener es pena, y ellos aprenden a valorar la voz. ¿Sí? Y si no, pues entonces un cuento. Si uno no se siente la más entonada, que a mí me pasa, Sí. yo sé la entonación, pues le cuento un cuento. Y ellos no se dan cuenta de la entonación para nada. Pero no creas, mis hijas, no sé si es porque el papá canta espectacular, me dicen, no mamá, tú no cantas bien. No. Bueno, entonces sigamos con las preguntas. Ana María Reyes Gómez dice, ¿cómo explicarles a los niños la relación de los personajes de los libros con la realidad? Tengo mellizos, niño y niña, y siempre me preguntan. Lo primero es que una de las maravillas del libro es que les permite entender que el libro y lo que está ahí es una representación de algo que es algo de la realidad. Es decir, este osito que yo tengo aquí es una representación de algo que existe en la vida real. ¿Sí? Entonces, el libro permite entender ese concepto de que hay una representación simbólica de algo que existe en la vida. ¿Cómo hacer que los niños entiendan que esos personajes son reales? Te voy a dar un truco. Cambia los nombres de los personajes por los nombres de tus hijos. ¿Sí me entiendes? El personaje del libro, y mira, si ellos no sepan leer, uno puede darse el gusto y el lujo de decir que no es Inés, sino el nombre de mi hijo. Y ellos van entendiendo que yo estoy ahí, ¿sí? De que eso soy yo, ¿sí? Podemos hablar, por ejemplo, de un libro en el cual el personaje es, no sé, un conejo, ¿sí? Pues cuando vayamos a ver un conejo en la vida real, mira, como el conejo que vimos en el libro, ¿sí? Hacerles llegar no solamente la relación de lo simbólico a la realidad, sino también devolverlos a la realidad, a que eso fue lo que vimos en el libro, mira. Vamos a mirar acá. Silvia dice, ¿en qué momento comienzan a seguir una historia? ¿A partir de qué edad? A mí no me gusta pensar en edades, a mí me gusta pensar en procesos. Todos los chicos tienen procesos individuales y distintos. ¿Qué es una historia? Pues depende, ¿sí me entiendes? O sea, yo puedo contarte una historia súper sencilla que es muy corta y yo te puedo contar una historia durante 15 minutos. Cada uno va midiendo a los niños y a los libros. Hay otra cosa que también es súper importante y es, no solamente leamos libros, leamos a nuestros hijos y entendamos cuando ellos no quieren ser leídos, cuando ellos no les gusta que están leyendo, o cuando ellos necesitan que, a pesar de que las páginas se acabaron, que nosotros sigamos leyendo más. Entonces, leamos a nuestros hijos, así como leemos los libros que les estamos leyendo. Ok. María. Bueno, Ana María nos hacía la pregunta anterior, pero complementó, dijo, les leo libros todas las noches a mis chiquitos, ellos ya tienen 6 años. Y síguelo haciendo siempre, siempre, mejor dicho, hasta el día en que te boten a ti del cuarto, ¿sí? Ellos son los que definen ya no más, no uno. ¿En qué edad empezar leyendo el libro? ¿Y durante cuánto tiempo en la noche? 5 minutos, 10 minutos. ¿Cuánto tiempo hace como el recomendado? Lo que ellos digan. Lo que ellos digan y aguanten. Pero también lo que papá pueda, ¿sí? Porque si yo me pongo una meta de que yo voy a hacer esto 15 minutos al día, y todas las noches llego a mi casa y, ay, Dios mío, ahora esto se me convirtió en una obligación, no lo hagas. Hazlo más corto, ¿sí? Porque los niños se pillan las sutilezas de la voz y de que papá o mamá están muy cansados y no lo quieren hacer, y entonces al día siguiente te van a decir hoy no quiero. Y ese hoy no quiero es lo que queremos evitar. Entonces, es preferible que ese tiempo sea más cortico, pero de calidad, con agrado, con gusto. Sí. No tiene que ser fijo, ¿sí? ¿Y sabes qué? Que si no leíste un día, no pasa nada. Por hecho, no te vas a dar golpes de pecho y ahí ya no perdiste el trabajo de lectura que habías hecho. No.
O sea, es igual, ¿no? Es igual con todo en la vida. Ok, bueno. Claudia Madriñán dice, hola, qué pena, llegué tarde, ¿qué puedo hacer si mis gemelas tienen 9 meses? ¿Aplica lo que acabas de decir de los bebés de 18 meses? Sí, los Claro. cantos, las historias. Cantar, jugar, balancear, más aún, Sonidos. sí, más aún, te lo puedes inventar. O sea, el cuento no tiene que estar en un libro, no lo podemos inventar. Y podemos, a mí me encanta cuando lo veo en la calle, ¿sí? Que los papás salen y van hablando con sus hijos de lo que está pasando, ¿sí? Mira, ya viene ese carro rojo, y en ese carro rojo, ¿quién será que viene? ¿Sí? Y estamos a 3 cuadras para llegar a algún sitio, o, uy, ¿te acuerdas que el otro día paramos aquí, y entonces aquí había un pajarito, y el pajarito nos pidió, y después el pajarito salió volando, y había un charco, y nos metimos las patas en el charco, y chapoteamos, ¿te acuerdas cómo chapoteamos de rico? Esos son libros, eso es leer, eso es literatura, eso es, y a esa edad es delicioso porque es un poquito de jugar, ¿sí? Con la vida, con sonidos, con la voz, con las relaciones. O sea, definitivamente debemos incluir el juego dentro de la lectura o la lectura dentro del juego. Es que yo creo que son pegados, o sea, juego y leer, arte, música y baile, yo creo que todos están absolutamente conectados y es muy difícil decir cuando estoy leyendo y cuando estoy cantando y cuando estoy bailando, que yo puedo bailar cantando y bailar leyendo. Sí, o sea, son fronteras supremamente sutiles ahí que se nos rompen todo el tiempo. Bueno, Luisa Fernanda Cardona, que ya anteriormente nos había hecho una pregunta, dice, muchas gracias, espectacular este tema, me sirve mucho la respuesta, lo voy a aplicar todo. Ella es la mamá de mellizos de niño y niña. Carolina Velázquez dice, buenas noches, genial los consejos, tengo gemelas de 3 años, ¿qué tipo de lectura recomiendas? Bueno, ya. Sí, ya lo hemos hablamos. comentado. Sí. De todas formas, antes de finalizar el live de pronto o finalizando el live, les dejamos como títulos por edades, como para que sea más fácil para todos seguir las recomendaciones. Carolina Realpe dice, mis mellizos tienen 20 meses y no logro captar su atención, solo quieren correr y tirar todo y que les cante. Bueno, pero que les cante, ¿qué puedo hacer? Ya, claro, lo Ya estás la haciendo. cantada es... La cantada ya es, pero mira que en esa correr, ¿sí? En ese correr que tú estás diciendo, también podemos correr por historias, ¿sí? Entonces, podemos correr como caballos, podemos correr como carros, podemos correr como distintos animales y podemos correr rápido y podemos correr despacio y podemos parar y podemos correr al ritmo de la música. Y ahí ya estás metida totalmente en el mundo de la literatura y entendiendo que hay juego. Es que leer no es solo leer, no es solo leer el cuento, es cantar, es jugar, es narrar, es conectar, es conectar. Bueno, Diana Carolina Salinas dice, buenas noches, ¿qué libros podrías recomendar para mis mellizos de 8 meses? Entonces, al finalizar, como para responder todas estas preguntas que se están repitiendo, vamos a dar los títulos por edades para que nos quede claro a todos. Sandra Quintero dice, buenas noches, en la actualidad con el fomento de la tecnología, ¿qué es mejor? ¿Leerles un libro físico o leerles libros virtuales? Me encanta la pregunta, me encanta, me hacía falta, creo que esa pregunta nos hacía falta. ¿Cuál es la diferencia? Cuando yo leo un libro, de alguna manera ellos me necesitan a mí, porque necesitan que yo ayude a descifrar ese código escrito, ¿sí? Cuando yo entrego un dispositivo tecnológico, sea el que sea, y este aparato tiene sonidos, ruidos, voces, y pasa la página solo, el adulto desaparece. Y creo que lo que tenemos que entender es que sea el formato que sea, libro, dispositivo, el que sea, no importa. Lo que necesitamos es que el adulto siempre esté ahí.
Entonces, por más de que esto pite, tenga colores, tenga de todo, yo como adulto estoy ahí, compartiendo y conectándome y hablándome de lo que estamos mirando ahí. El libro, y a estas primeras edades, es un objeto de 4 manos, porque me necesitan, porque yo estoy ahí para acompañarlos en esta aventura, en esta oportunidad. Y cuando el dispositivo tecnológico lo suelto para que me reemplace, creo que ahí es donde estamos cometiendo todos. Se perdió todo. Entonces, si ese dispositivo, el que sea, en lo que sea, puede ser una canción, puede ser un cuento, porque hay cuentos maravillosos, hay libros maravillosos en internet disponibles y en los apps, pero cuando lo tengo acompañado conmigo, cuando yo estoy detrás como adulto, cuando yo estoy ahí acompañando y mediando, creo que el resultado con el libro es el mismo. Okay. El problema es cuando me voy y lo dejo solo con cuando me reemplaza. Sí. Paula Gutiérrez. Sí, eso hago yo. Les tengo un libro de los valores y en lugar del nombre del personaje menciono el nombre de mis niñas. También cambio constantemente el tono de mi voz para llamar su atención. Sí. Sandra Celis, muchas gracias por tus consejos. Les cantaré más, aunque no tenga una super voz. ¡Listo! ¡Maravilloso! Créeme que nadie te va a escuchar, solo ellos. Y ellos no se van a dar cuenta No. que tan bien o mal lo pueden ser. Y los gatos en la esquina de al lado no se van a ir, tranquila. María Fernanda Gaitán, buenas noches. Mi esposo y yo queremos escribir una historia para nuestras gemelas de 20 meses. ¿Nos puedes dar algunos tips? Bueno, mira, lo más lindo de todo es cuando las historias son propias, cuando las historias son personales. Y esas historias de papá y mamá, inventadas únicamente para sus hijos, son las historias que los niños más valoran. Y cuando incluso llegan papá y mamá a hacerlo físico, a hacer un libro con esa historia para tener esa historia familiar de lectura, ese libro es... No, eso es maravilloso. Ahora, también tengamos en cuenta que los grandes escritores, una J.K. Rowling, la inventora de Harry Potter, empieza así, empieza contando historias a sus hijos y de ahí es que salen maravillosos escritores. Y ahí me quisiera devolver un poquitico y es, cuando yo digo cantemos, pues tampoco tenemos que cantar la versión exacta y la versión precisa. Puedo cantar y cambiar las palabras. Como una canción inventada. Y yo me la puedo inventar y por eso es tan bonito a veces cuando uno habla con mamás y uno hace, por ejemplo, reuniones para contar cuentos, por ejemplo, con muy chiquitos, que uno empieza contando una versión y por allá la cara como que le dice a uno, esa no es así. Pues claro que esa sí no es, esa es la tuya, esa es la de ese bebé que se la sabe de esa manera, de esa familia, que tiene mucho más valor que en ese momento la que estoy diciendo yo que está escrita en un libro por un autor y por una editorial. Entonces, sí, o sea, al contrario, esa es una estrategia divina, contar la historia inventada en familia y que ellos ayuden a ilustrar y que ellos después escriban las de ellos para los papás, por ejemplo. Es toda una aventura, es toda una experiencia divina. Bueno. Paula Gutiérrez, una de mis mellizas de 8 meses es muy activa. Presta poca atención a lo que se le indica. Quiere moverse, explorar y observarlo todo. ¿Cómo llamar su atención para que se quede quieta, me escuche y se concentre en la lectura? Me devuelve. Leer no es sinónimo de estar quieto. Sí, leer no es sinónimo de estar quieto y a veces nos pasa a todos, ¿no? A veces algunos podemos leer en silencio, algunos necesitamos leer en un espacio específico en la casa y algunos necesitamos leer en el bus con todo el vaivén del bus. O sea, no es sinónimo, leer no es sinónimo de estar quieto. No quiere decir que ella no te esté poniendo atención. Ella sí te está poniendo atención y de alguna manera todo lo que estás leyendo a ella le está llegando. Y no te sorprendas si la oyes repetirte pedacitos del libro
o si te dice en algún momento algo del libro, o te toca, o te dice yo quiero este. Entender que todos los niños son distintos y que todos los niños tienen sus procesos diferentes es súper importante. Definitivamente. Y tienen una memoria increíble. Nosotros a veces les leemos oraciones para dormir. Sí. Y me impresionó cómo en la segunda vez que voy a leer, ellas me terminan la frase porque ya se la aprendieron. Y esa estrategia es divina. Esa estrategia, cuando ellos ya han leído el libro más de una vez, eso pasa, porque me imagino que te piden 80 veces que repitas el mismo libro, sí. Esa es una estrategia buenísima. Ok, lo vamos a leer juntos, ¿sí? Entonces, Inés del revés, ¿sí? ¿Qué quieres tomar, Inés? Preguntó su mamá. ¿Qué es lo que debes decir? O sea, dejaron a ellos que vayan diciendo las palabras. Es una lectura en conjunto. Y entonces ellos como que, wow, ya sé leer, ¿sí? Esto me gusta, ¿sí? Y es una manera de empoderarlos también y de mostrarles que ellos pueden leer. Y otra oportunidad divina es, ¿sabes qué? Yo no me leo. Hoy tú me vas a leer. Y dejarlos que ellos se lean y cuenten y se inventen. Y a veces uno se sorprende que se lo sabe tal cual, perfecto, mejor que uno. ¿Sí? Y repiten la entonación y repiten todo lo que uno ha hecho antes, ellos lo repiten perfecto. ¿Qué tan conveniente es? Nosotros tenemos un libro de las oraciones que te comentaba. Una parte de las oraciones es oraciones en español y la otra es las oraciones en inglés. Entonces a veces me da por leerles en inglés y ellas repiten. Si es bueno leerles en inglés y que ellas repiten, ¿no te imaginas cómo repiten de chispotoso o mejor nos concentramos con las oraciones en español? Yo creo que en primera infancia lo importante es la voz. No tanto lo que la voz está diciendo, es la voz. Y lo que se genera en vínculo alrededor de esa voz. Si ellos no están entendiendo, están oyendo. Y creo que eso es más válido, ¿sí? Y uno a veces puede jugar a decir, de verdad, cosas absolutamente inventadas, intanjáforas, que no tienen ningún sentido, y sin embargo ellos están poniendo más atención que cuando uno realmente está diciendo algo súper complejo y filosófico. Entonces, si la intención no es enseñar el idioma, pero la intención es estar un tiempo juntos y divertirnos, yo no tengo ningún inconveniente en qué idioma es, ¿sí? Okay. Porque creo que lo que importa son otras cosas. Okay. Bueno, entonces, miremos a ver si tenemos alguna pregunta o... ¿Hay un libro que me recomiendan para quitarle el miedo al jardín? Al jardín. Sí, preguntan. Sí, ha pasado con algunas mamás, con algunas familias que se les dificulta esa entrada al jardín. ¿Cómo manejarlo? ¿De qué manera inventarse o leer un libro para que les ayude a no tenerle miedo al jardín? Hay varios títulos lindísimos. Después me acuerdo si yo te escribo todos los títulos. Y hay uno en especial que recuerdo y te voy a mandar el título ahorita. Que es de un niño, de una mamá, que lo que hace es que en la palma de la mano le pone un dedo, le sopla un beso. Y le dice al niño que se lleve el beso guardado en la mano cuando va al colegio. Y después de leer el libro, esa posibilidad de dar ese beso después en la mano. Entonces, es bonito, este tipo de libro te lo voy a mandar, porque a veces uno ve también a esos chiquitos que después llegan así al colegio y uno ve que llevan el beso en la mano. Hay otro libro también muy lindo que se llama Mi maestra es un monstruo, también te lo voy a mandar. Y podemos hacer un listadito después de algunos de esos tipos de libros que tienen que ver con cómo el colegio puede ser un poquito más divertido, más rico. Y cómo además, yo no soy el único bicho raro que está sintiendo esto, sino que esto es un sentimiento normal entre muchos, ¿no? Listo. De pronto, nosotros también, pues no lo hemos vuelto a leer, pero se nos regalaron a las niñas y es Las tres mellizas. Sí. Sí. Y me encantan libros en los cuales ellos se encuentran, ¿sí? Libros en los cuales los protagonistas a lo mejor son como ellos. Son mellizas, son gemelos, son trillizos.
Pues porque de repente, ve, ahí estoy yo pintado, ¿no? Soy yo. Este libro me ayuda a entenderme un poquito quién soy yo. En últimas, eso es la literatura, ayudar a entendernos. Y existen en el mercado una cantidad de libros hoy por hoy donde los protagonistas son múltiples. Hay un libro muy lindo, también te lo paso ahorita, que se llama Todos sois mis favoritos, de Sam McBride. Y es un libro como para estas edades chiquiticas, de 3 hermanitos que compiten para ver cuál es el favorito entre papá y mamá. Y es esa historia tan bonita de poder encontrar que todos sois mis favoritos por una razón distinta y por una razón distinta. Entonces, yo creo que lo que vamos a hacer ahorita es poner un listado de todos esos libros en los cuales ellos se pueden encontrar. Si quieres podemos empezar a separarlos por edades, entonces de pronto, no sé, de 0 a 6 meses, porque ya se nos está acabando el tiempo para que ellos se queden con los títulos. Igual después los escribimos. Sí, también para que sea más fácil de recordar, sí, pero por autores. Están preguntando. Bueno, chiquitico, yo diría que de 0 a 6 meses, más que cualquier otra cosa, necesitamos libros para papás. No para los niños, sino para papás. Para que nos ayuden a recordar. Entonces, libros en los cuales encontremos arrullos, cantos, nanas, etc. Hay un libro muy lindo que se llama El libro de que canta, de Yolanda Reyes. Para mí es un súper recomendado en esas primeras infancias, en las primeras edades. Hay cosas también muy lindas como Tope Tope Tun, esto se consigue, hay una edición nueva. Libros que tienen muchas, digamos, cosas que ayudan a papá y a mamá a recuperar esa voz. Ya más adelantico, yo diría que de 6 a 12, pensemos en esos libros, vuelvo y repito, de cartoné, duros, ¿sí? Que puedo pasar las páginas duritas y que algunos de ellos, por ejemplo, hoy por hoy, tienen el código QR de la música al final del libro. Entonces, Editorial Conbel tiene varios de estos, en los cuales una historia muy sencilla, pero ahí está al final un código QR con la música. Mar Venegas como autora, Paloma Valdivia, ¿sí? En Editorial Conbel y en Editorial La Manuta. Hay libros también que en esas como de 6 a más, seguimos en cartoné, en libros que tienen que ver con las rutinas de ellos todos los días. Libros que tienen que ver con ir al baño, con lavarse la cara, con sentarse a comer. Hacer muchas cosas. Exacto. Y a lo mejor con un libro, esto es lo que entienden. Entonces, iba muchos libros muy bonitos en ese sentido. Ellen Oxenburg tiene y las texturas, o el que incluye veces como títeres, o... Exacto. Y también, a esa edad, libros de texturas y cosas maravillosas que están haciendo en Bogotá, en Colombia, en libros de tela, ¿sí? En libros muy simples, libros de tela muy bonitos que también están haciendo en Bogotá. Más grandecitos, podemos seguir con el concepto del libro, digamos, en cartoné, pero que ya no hable de rutinas y que ya no tenga una canción, sino que empiece a tener un poquito de historias. Y a mí me gusta pensar en que, digamos, el libro, digamos, en papel, en este tipo de cosas, en este tipo de más suavecito, como que irlo dejando en la medida en que ellos han tenido la experiencia de pasar estas hojas, ya lo saben hacer, para que lo saben hacer, y ahí vamos llegando con libros. Me encanta, por ejemplo, Keiko Casa, ¿sí? La colección de Buenas noches de Norma, ¿sí? Ese tipo de cosas como para ya de 2 años en adelante. Cosas como las que mencionamos antes, Ibar da Corpus de Tomillo, El animal más feroz de Dupacho, No de Claudia Rueda, Cucú, Yolanda Reyes, cositas de Jutta Bauer, ¿sí? Ahí hay muchas. Podemos escribirlas después para que no se nos quede. Porque ya se nos acabó el tiempo. Vamos a leer como las últimas preguntas. Tiene una pregunta Diana Camargo, dice: mis niños tienen 19 meses, les leo mucho, pero les ha dado por coger solitos el libro y pegarle y mejor que romper las hojas. Claro, pero si es de cartoné no puede. Entonces vete por cartoné,
qué es lo que deberían ellos estar haciendo ahorita. Vete a Cartoné. Ok. Bueno, no creo que ya respondimos todas las preguntas. Básicamente la pregunta común es que queremos como recomendaciones para que nos orientes de acuerdo a las edades. Entonces, Raquel nos va a través mío o tú también pues puedes ingresar a responder si quedó alguna pregunta faltando y pues obviamente nos darás las recomendaciones de los libros. Si te parece, que por favor, igual lo vamos a escribir ahorita, pero para que nos compartas tus redes sociales, por si te quieren contactar, por si quieren empezar a tener... Claro que sí. Me pueden buscar en Creciendo Leyendo. @Creciendo Leyendo. @Creciendo Leyendo, tanto en Facebook como en Instagram. Hay muchas cositas que por ahí voy subiendo, voy poniendo, voy videos. Y si tienen preguntas por aquí, por Creciendo Leyendo, mejor dicho, lo que necesiten. Listo, pues nuevamente un gusto y un honor haber tenido contigo, haber estado contigo hoy acá. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y pues bueno, estaremos lanzando nuevamente un próximo live y si tienen más preguntas sobre este hermoso tema, pues también programaremos una siguiente sesión. Muchísimas gracias, Raquel, y muchas gracias a todos. A ustedes. Recuerden que todos somos múltiples. Un abrazo para todos. Gracias.